Un informe de investigación es un documento el cual tiene el objetivo de transmitir información de hallazgos y estudios, citando y reseñando la información, su calidad y fiabilidad vinculada a la investigación desde el uso objetivo de los datos hasta incluso su expresión más subjetiva y el análisis de la misma. ¿Cuáles son las normas más usuales para la presentación de un informe de investigación? Durante un informe de investigación hay ciertas normas y parámetros que seguir, no solo para su comprensión, sino también para la transmisión correcta de la misma, la cual la distingue de un análisis simple, contando con introducción, bibliografía, portada, márgenes de 2.54, inclusión, delineado, redacción, presentación de material de forma legible y organizada en artículos o secciones, y el uso correcto de cada norma de puntuación o escritura, títulos y subtítulos y de la presentación del documento. La introducción es un conjunto de texto o párrafo que sirve para facilitar la comprensión del proyecto presentado, dando una leve explicación del tema en cuestión para luego profundizar en el mismo. Dicho esto, es lo que acostumbramos, por ejemplo, a hacer en una exposición o una tesis de grado año universitaria. La bibliografía cita las páginas, libros o demás que brindan la información presentada, pero bien, esta al llegar a ser opcional en muchos casos, los nombres de las fuentes son siempre importantes para garantizar la veracidad de la información. Los títulos y subtítulos son los que permiten portar la información fundamental y resumida de la que se va a hablar en un texto particular. El índice permite ubicar los puntos esenciales de un texto o bibliografía, además de mostrar todo el contenido. El margen es el espacio vacío de contenido que dejamos en los bordes de una página. Podemos encontrar márgenes superiores, inferiores, internos y externos cuando hablamos de documentos en los que las páginas van unidas de dos en dos. La redacción es una forma de edición en la que se redactan múltiples fuentes de texto y modifican ligeramente para crear un solo documento. A menudo, este es un método para recuperar una serie de escritos sobre un tema similar y crear un trabajo definitivo y coherente. La portada nos da la bienvenida al trabajo, haciendo que comprendamos cómo, para quién y por qué va dirigida hacia un individuo o individuos que leerán la información. La conclusión es el cierre de la investigación. La misma va acompañada siempre de a lo que nos llevó todo lo que aprendimos. El interlineado es el espacio vertical entre las líneas de texto. Se denomina interlineado. El interlineado se mide desde la línea de base de una línea de texto hasta la línea de base de la línea anterior. La línea de base de la línea invisible sobre la que descansa la mayor parte de las letras. La importancia del informe de investigación. Desde siempre se ha denotado un carácter enorme de importancia al mismo, pues la forma de transmisión de información escrita mejor formulada para la comprensión general, siempre dependiendo del público al que va dirigida, pero no restando la importancia a su importancia en el papel en nuestra historia con comunicados, por ejemplo, como el de Cartagena o el fin de la Gran Guerra. Ha marcado un antes y un después en la transmisión de información que ha evolucionado desde las cartas hasta los fax y hoy en día a los correos electrónicos e incluso programas como Word. Se nos facilita el acceso de las herramientas para elaborar uno. ¿Cuáles son los tipos de comunicación, sus componentes y características? ¿Cómo distinguirlos? Primero hay que conocer que se dividen en varios tipos, estos siendo tesis, tesis de grado, monografía, artículos científicos y ensayos. La tesis es un género académico que se caracteriza por la identificación de un problema de conocimiento que se resuelve a través de la investigación y la argumentación lógica. En otras palabras, la tesis es algo más que un mero reporte de información y un conjunto de opiniones. La tesis de grado, por su parte, es un proyecto de investigación mediante el cual se obtiene un título universitario. Se trata de un proyecto que implica mucha dedicación por parte del alumno y tiene como objetivo exponer todos los conocimientos y habilidades aprendidas durante la carrera. Un artículo científico es un trabajo de investigación o comunicación científica publicado en alguna revista especializada. También se le llama documento científico o simplemente artículo o publicación. La monografía es un documento escrito o sistemático y completo de un tema específico o particular. Estudios pormenorizados y exhaustivos, abordando varios aspectos y ángulos del caso. Tratamiento extenso en profundidad, metodología específica, contribución importante, original y personal. El ensayo es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario como
comprendido dentro del género didáctico. ¿Cuál es la diferencia de un informe académico y no académico? Un trabajo académico es el texto redactado sobre un tema y debe hacerse aplicando normas ya establecidas. Para ello se debe realizar una instrucción sobre el tópico asignado, un desarrollo en el cual se desglosa el tema explicando de manera objetiva el contenido tomando en cuenta la opinión y los puntos de vista del autor. Una conclusión en la cual se realizará una valoración general del tema expuesto en el desarrollo. Y por último, las fuentes de consulta donde se hace mención de los principios bibliográficos que se tomaron en cuenta para la redacción de dicho trabajo. Por otro lado, un trabajo científico es un texto que permite tratar temas y problemas explicando fenómenos y realizando descubrimientos durante la investigación con el objetivo de llegar a una conclusión de carácter general. Para ello, es necesario realizar pasos como la observación, formulación de hipótesis, experimentación, emisión de conclusiones y teorías científicas. Ambos muy distintos uno de otro, claro. Sus diferencias principales son trabajo académico, trabajo científico, va dirigido a un público en general, va dirigido a una comunidad científica o de interés en el tema tratado. Informa al público sobre una opinión en base a investigaciones bibliográficas. El otro arroja datos de resultados de experimentación en base a la investigación. Uno usa un lenguaje llano y común, el otro usa un lenguaje científico. Se expone en bases e ideas argumentos con el objetivo de informar y el otro se argumenta presentando hechos y problemas y razonamientos con el objetivo de describir datos científicos. Uno se trabaja con datos textuales y luego la opinión del mismo, como informes o libros. El otro se trabaja con datos buscados e investigados de primera mano, como encuestas y vivencias. El otro analiza en base a textos publicados, por lo que no necesariamente una novedad, más bien una lectura o información secundaria. El otro se da a conocer por la misma vez. Es un texto nuevo y original al tema que se ocupa. La importancia del público a quien va dirigido es enorme, pues será él mismo el encargado de comprenderle y analizarle. No es lo mismo presentar un trabajo con metodología científica en una clase de universitario que, por consecuente, un informe de carácter universitario, pues sus distintivas características son las que ayudan a su respectivo público a obtener y retener y asimilar correctamente la información. Cada uno de los parámetros presentados son parte fundamental de la información, cómo se transmite y se traduce. Lo es y lo será a lo largo de la historia, pues esta no solo facilita su comprensión, sino que también ayuda a la expresión de su importancia, sea en el medio que sea.